Vamos a hablar sobre pensión familiar, todos los tipos de pensiones que tiene Colpensiones. Vamos también a tratar el programa de beneficios económicos periódicos para aquellas personas que no alcancen a pensionarse. Requisitos para traslados de régimen para aquellas personas que estén interesados en trasladarse de fondo de pensiones, doble asesoría, el proceso de traslado y vamos a mirar cómo poderlo hacer a través de la página de Colpensiones, el traslado. Unas reglitas de juego en el día de hoy, permanecer los micrófonos apagados o inactivos para que no haya interferencia. Vamos a resolver las inquietudes, al final vamos a dejar unos minutos para poder resolver las inquietudes. Entonces, si desean permanecer la cámara encendida, lo pueden hacer. Ya les compartí en el chat el link de registro a la capacitación, pero lo voy a volver a compartir para aquellas personas que acaban de ingresar y que de pronto no pueden ver el chat, el historial del chat. Y espero que disfruten esta capacitación y que puedan resolver las inquietudes que tengan. Vamos a empezar con unas situaciones o unos daticos curiosos que muchos de nosotros de pronto no tenemos conocimiento. La mayoría de los colombianos están interesados en pensionarse. La mayoría de personas pues quieren llegar a la edad de pensión con un ingreso que les permitan tener una vejez tranquila. Pero miren este datico, solo una persona de cada 3 personas que trabajan logran pensionarse. Eso quiere decir que de un 100%, solo el 30% de las personas que están activas laboralmente van a alcanzar a pensionarse en Colombia. De verdad que es bastante bajito y muchas veces también no se logra pensión por desconocimiento, se dejan muchos periodos sin cotizar, aún teniendo ingresos para hacerlo, ¿no? Más de la mitad de la población colombiana que labora no conoce los requisitos para pensionarse. A veces nosotros preguntamos, ¿usted sabe en qué fondo está afiliado? La persona no sabe en qué fondo está, sabe qué requisitos se necesita para pensionarse, no saben cuáles son los requisitos que deben tener en cada fondo de pensiones para poderse pensionar. Este es otro datico curioso y pues nos da el respaldo a Colpensiones. El Fondo del Estado es el responsable, o sea, Colpensiones, del pago del 90% de las pensiones que están actualmente. O sea, Colpensiones está cancelando actualmente todos los pensionados a nivel nacional, las pensiones al 90%. Solo el 10% lo pagan los fondos privados. Un alto porcentaje de afiliados a pensión en RAIS, RAIS es régimen de ahorro individual, el régimen de ahorro individual son los fondos privados, no saben qué pasa con su dinero. Es decir, las personas cotizan, pero no saben como tal cómo se invierte su dinero en los fondos privados. Lo vamos a ver en el día de hoy. Los ciudadanos no saben que tienen derecho a escoger el fondo de pensión de su elección. Entonces, el fondo de pensión no lo escoge nuestro empleador. El fondo de pensiones nosotros lo escogemos de manera voluntaria. Sí hay unos requisitos para traslado que lo vamos a ver más adelante. Los ciudadanos no saben que su ahorro en el RAIS, o sea, en los fondos privados, está sujeto a volatilidad del mercado. Entonces, según la inflación, según cómo suba y baja la inflación, pues va a afectar el dinero que tenemos ahorrado en los fondos privados. Los ciudadanos saben poco acerca del traslado en línea. Colpensiones, desde el año pasado, ha implementado para que ustedes eviten pues hacer largas filas en los puntos de atención, puedan trasladarse por nuestra sede electrónica. Otro datico curioso es que Colpensiones nunca ha dejado de pagar las pensiones. El Seguro Social se creó desde el año 1967 y de ahí en adelante no se ha dejado pagar las pensiones a ninguno de nuestros pensionados. Y Colpensiones asumió en el 2012 y a la fecha pues hemos cumplido un 100% del pago a las pensiones a todos los pensionados que tenemos actualmente. En Colpensiones la pensión se calcula dependiendo el ingreso mensual, no del ahorro. Entonces vamos a mirar que Colpensiones calcula con base en los 10 últimos años de cotizaciones o el promedio de toda la vida laboral. Colpensiones, otro datico curioso, recibe en el año más de 60.000 solicitudes a pensión. Es un fondo totalmente confiable donde ustedes pueden realizar el traslado para aquellos que no están afiliados. Vamos a empezar a mirar acá un comparativo entre el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, el que está en la parte de abajo,
y el régimen de prima media, que es el régimen que administra Colpensiones, el régimen del Estado. Vamos a mirar. La parte de arriba vamos a mirar primero, que es el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, está que Colpensiones tiene un respaldo 100% del Estado. En caso hipotético que Colpensiones, su capital no le alcance para pagar las pensiones, pues el Estado dará el excedente. Tenemos ese respaldo del Estado. ¿Cómo son los aportes en Colpensiones? En Colpensiones nos pensionamos con semanas y edad. Para pensionarnos, mujeres 57 años, hombres 62 años de edad. Un mínimo para ambos casos, hombres y mujeres, de 1.300 semanas. Por eso dice que cada semana cuenta para poder lograr nuestra pensión en Colpensiones, que somos el fondo público. Colpensiones es un fondo común. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dinero que nosotros cotizamos, los que estamos afiliados hoy en día a Colpensiones que cotizamos, va a un mismo fondo, digamos, a una misma bolsa. Ese dinero se utiliza para pagar las pensiones hoy en día. Entonces, ese dinero no está sujeto a riesgos o a volatilidad del mercado, sino que con nuestro dinero se están pagando las pensiones hoy en día. ¿Cómo se calcula la mesada pensional en Colpensiones? Se calcula con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o el promedio de toda la vida laboral. Colpensiones tiene en cuenta los últimos 10 años de cotizaciones. Si yo coticé 1.300 semanas, pues me va a tener en cuenta de la semana 800 a las semanas 1.300. Otro dato importante acá es que si cotizamos más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales se va a incrementar el porcentaje de liquidación de mi pensión en el 1.5 por año, máximo el 80%, y el 80% se obtiene con un promedio de 1.800 semanas. Cuando miremos cómo liquida las pensiones con pensiones, vamos a explicar un poquito más este tema. Ahora vamos a mirar los fondos privados que se llaman régimen de ahorro individual. Como su nombre lo dice, régimen de ahorro individual, cada uno de los que están afiliados en estos fondos pues tiene una cuentica individual y va ahorrando con su propio esfuerzo para lograr la meta, que es obtener una pensión. ¿Quién administra los fondos o el RAIS, que son los fondos privados, el régimen de ahorro individual? Está administrado por Colfondos, Scandia, Porvenir y Protección. ¿Qué se hace con los aportes en los fondos privados o cómo son esos aportes? Los aportes es el dinero que irá sumando a la cuenta individual. La AFP invierte esos recursos según los multifondos. Entonces ellos están invirtiendo el capital en los diferentes fondos de inversión. Y pues es importante saber pues que ustedes, si están afiliados en un fondo privado, pues van a asumir parte de la pérdida con ellos o de la ganancia o la rentabilidad, dependiendo pues la inversión que ellos realicen de su dinero. Los requisitos para pensionarse en un fondo privado son un capital acumulado suficiente que permita financiar tu pensión equivalente al 110% del salario mínimo. ¿Esto qué significa? Que más o menos actualmente un fondo privado para pensionarnos les va a pedir un acumulado de 240 a 250 millones de pesos para poder obtener una pensión de un salario mínimo. Si nuestro capital en un fondo privado no nos alcanzó para obtener este capital o el 110% del ahorro que para un salario mínimo, ellos nos van a brindar la oportunidad de pensionarnos con una pensión que se llama garantía de pensión mínima o pensión de garantía mínima. Si no alcancé los 240 o 250 millones, tengo la opción de acceder a esta pensión siempre y cuando cumpla con este requisito. 1.150 semanas, 62 años de edad hombres y 57 años de edad para mujeres. La pensión, como su nombre lo indica, pensión de garantía, es una pensión de un salario mínimo. Si devengamos mayores salarios, pues no nos van a tener en cuenta el promedio de los salarios que devengamos. Entonces, si no nos alcanza el capital, pues la opción es acceder a la pensión de garantía mínima. Por eso es cierto que los fondos privados nos indican que ellos pensionan con menos semanas de colpensión, que colpensiones. Sí es cierto, pero eso para el caso de aquellas personas que no les alcance su capital para financiar una pensión de un salario mínimo. Y tienen 1.150 semanas y cumplen con nada de pensión. ¿Cómo calculan ellos la mesada pensional? El valor total acumulado en la cuenta individual, más los aportes, rendimientos
Bono en el caso que aplique, por ejemplo, si ustedes estuvieron en Colpensiones y se trasladan para un fondo privado, esos aportes se van a trasladar en calidad de bono pensional. Entonces eso iría a sumar a la cuenta individual. También si trabajaron para entidades públicas que en su momento no cotizaban a ningún fondo, ellos también les emiten un bono pensional que iría a sumar en la cuenta individual en un fondo privado o en el caso de Colpensiones sumarían semanas de cotización. Importante acá, los fondos privados para calcular la mesada pensional tienen en cuenta el grupo familiar, tiempo estimado de vida y el género. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hombre, por ejemplo, de 62 años va a solicitar la pensión, pero tiene una esposa de 45 años y tiene unos hijos de 8 y 5 años, por ejemplo, ahí le van a calcular la edad de ese grupo familiar para poder tomar en cuenta el ahorro que debe tener en el capital acumulado. El tiempo estimado de vida, pues, le van a calcular no solo el tiempo estimado de vida de este hombre de 62, sino también de todo su grupo familiar. Actualmente el tiempo estimado de vida para mujeres está en 87 años y para hombres en 82 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres deben hacer un esfuerzo mayor de ahorro que los hombres. Y también el género, como lo indicábamos, las mujeres pues tienen mayor expectativa de vida, quiere decir que las mujeres viven más que los hombres, entonces el esfuerzo de ahorro es mucho mayor. Y ya lo habíamos mirado, para pensión de garantía mínima o garantía de pensión mínima, la mesada pensional es de un salario mínimo. Vamos a revisar cómo se distribuyen los aportes en cada uno de los fondos. Ese 16% que se paga de nuestro salario, el 12% es asumido por el empleador y el 4% por el empleado. Esto da un aporte del 16%. ¿Cómo lo administran los fondos privados? De la siguiente manera. Seguros provisionales, el 2%, que son los seguros de pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y pensión de garantía mínima. Entonces, para pensión de invalidez y sobrevivientes, ellos destinan un 2% para las aseguradoras. Para pensión de garantía mínima, un 1.5%. Para gastos de administración, un 1%. Esto quiere decir que de ese 16% a la cuenta de ahorro individual pasaría solo el 11.5%. Vamos a mirar aquí un caso de una persona que venga ingresos de 1.000.000 de pesos. Entonces, el aporte mensual, que sería de 1.000.000 de pesos, el 16% serían 160.000. Para el seguro previsional pasaría el 2%, que serían 20.000. La garantía de pensión mínima 15.000 pesos, para administración 10.000. Quiere decir que para la cuenta de ahorro individual pasaría un total de 115.000 pesos. La mesada se calcula con base en el capital acumulado. Si tu cuenta de ahorro no alcanza, podrás acceder a pensión de garantía mínima, como ya lo habíamos hablado, de un salario mínimo. ¿Cómo administra Colpensiones este aporte del 16% que por ley debemos hacer? Para gastos de administración, Colpensiones también utiliza un 1%. Para seguros, que es para pensión de invalidez y sobrevivientes, el 2%, y pasaría al fondo común el 13%. O sea, de ese 16% pasaría al fondo común el 13%. Entonces, si volvemos a tomar el mismo caso, una persona que den ingresos de 1.000.000 de pesos, el aporte serían 160.000 pesos, para los seguros 20.000, para gastos de administración 10.000 y para el fondo común 130.000. O sea, nos estaríamos teniendo ese adicional porque nosotros no manejamos como ellos pensión de garantía mínima, entonces esos 15.000 pesitos también pasarían al fondo común. Su mesada no se ve afectada en Colpensiones por el ahorro, ya que acá nos van a tener en cuenta es que cumplamos con los requisitos edad y semanas y nos van a calcular con el promedio de los 10 últimos años de cotización. Antes de pasar a la fórmula de liquidar las pensiones, les voy a mostrar, y esto se encuentra, ustedes lo pueden consultar por la página por internet, por estas páginas, son como daticos curiosos y aprovecho les comparto el link para aquellas personas que ingresaron al final puedan realizar el registro de la capacitación si todavía no lo han hecho. Si ya lo hicieron, no hay necesidad, no hay que hacerlo doble. Vamos a mirar un datico curioso y miremos quién es el encargado de pagar las pensiones en los fondos privados. Aquí miren, esta es la página de Porvenir, entonces miremos
En los fondos privados, ¿quiénes pagan las pensiones? Dice, el pago de la pensión lo administra una compañía de seguros hasta su fallecimiento. O sea, miren que ellos pagan unos seguros, entonces en caso, pues, ustedes accedan a una pensión en un fondo privado, ellos mismos no se encargan de administrar esas pensiones, sino que para eso contratan unas aseguradoras que son las encargadas de pagar las pensiones. En Colpensiones, las pensiones son pagadas por el fondo común y el respaldo también del Estado. Otro dato curioso acá, si falleces la pensión pasa a tus beneficiarios de ley. Los fondos privados dicen que allá heredan hasta el 5º grado de consanguinidad hasta los sobrinos. Pero miren qué pasa si fallecemos. Si fallecemos en un fondo privado, la pensión pasa a los beneficiarios de ley, que serían los esposos, cónyuges, los hijos, si no hay esposa ni hijos, serían los padres o hermanos en condición de invalidez. Entonces, ya ahí no aplicaría para sobrinos en caso de fallecimiento, no aplicaría para el 5º grado de consanguinidad. Ese es uno de los mitos que no es cierto un 100% de que siempre iría a pasar al 5º grado de consanguinidad. Y en caso de que no existan beneficiarios de ley, el capital restante pues va a la reserva o pasaría a la aseguradora, que es la que está pues administrando el pago de estas pensiones. Ese capital no sería heredable. En Colpensiones también, en caso de fallecimiento, si llega a quedar un capital, pues pasaría a ese fondo común. Ahí no habría como una diferencia. Vamos a mirar acá otro dato curioso que tenemos acá. Yo les había dicho que para pensionarnos actualmente en un fondo privado están pidiendo más o menos, piden el 110% de un salario mínimo ahorrado. Yo les decía que más o menos 240 millones a 250. Miremos este dato que es de la revista Portafolio. Dice que el capital, el máximo que deben tener ahorrado para pensionarse con una mesada correspondiente a un salario mínimo es de 240 millones de pesos. Esto lo sacó Portafolio y eso es lo que piden los fondos privados para podernos pensionar. Y miren, este datico es de 2019. Entonces, más o menos para este año estarían pidiendo más o menos un promedio de 250 millones para podernos pensionar en un fondo privado. Otro dato curioso que yo les comentaba que tienen en cuenta la expectativa de vida. Esto es una tesis de la Universidad Javeriana, que ustedes también la pueden consultar, un estudio que ellos hicieron, y miremos, vamos a mirar un promedio de la expectativa de edad, mujeres 87, hombres 82 años, pero vamos a tomar en el caso 85 años. Entonces, si estamos hablando de hombres con 62 años y su expectativa de vida a los 85 años, tendrían que tener ahorrado 379.788.971 pesos. En el caso de las mujeres a los 57 años de edad y con una expectativa de vida de los 85 años, aunque están los 87, ¿cuánto tendrían que tener ahorrado? Un total de 557.776.835 pesos. Ahora ustedes dirán, bueno, esta asesora vino fue a hablarnos mal de los fondos privados, tampoco se trata de eso. Sí les digo que en cuanto a pensiones, el mejor fondo que pensiona y el mejor ingreso de liquidación que ofrece es Colpensiones, pero no todo, digamos, no vamos a decir que todo es malo en los fondos privados. En caso de solicitar la devolución del dinero, en esto ellos sí nos llevan la ventaja porque ellos dan mucho más capital en el caso que no logremos pensionarnos que Colpensiones. Miremos este datico que también es tomado de la página de mi plan, mi futuro. Miremos qué nos dice acá. Dice, la cifra en el último año muestra la devolución de dinero en Colpensiones fue en promedio de 5 millones de pesos por afiliado, pues obviamente esto depende de la cantidad de semanas, mientras que en los fondos privados de pensión fue 38 millones de pesos. Entonces, importante acá más que todo tener en cuenta, porque pues cada uno maneja ahorros diferentes, es que los fondos privados entregan en promedio 7 veces más que el dinero que entrega Colpensiones. Entonces, eso es otro datico y la idea pues es poderle a ustedes resolver inquietudes en esta capacitación. Entonces, ahora sí regresamos de cómo liquida la pensión Colpensiones. Esta es la fórmula que utiliza Colpensiones para sacar el promedio de nuestra mesada pensional. ¿Cuál es esta fórmula? R igual a 65.5 menos 0.5 por S. Esa es la variable que es el número de salarios mínimos que venga una persona
en en ese promedio de los 10 últimos años, ¿no? O el de toda la vida laboral, es el que vamos a reemplazar acá en la S. Y eso nos da pues el porcentaje de ingreso de liquidación que me van a aplicar para poder saber cuánto va a ser mi expectativa pensional o mi mesada pensional cuando pues llegue a esa edad de retiro. Ya lo habíamos visto, la mesada se incrementa al 1.5 por año por cada 50 adicionales, cada 50 semanas adicionales a las 1.300, máximo 15 puntos o el 15%. Vamos a mirar este ejemplo reemplazando en la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo con una pensión de hacia acá un poquito, de 2 salarios mínimos. Entonces, si devengamos 2 salarios mínimos, sería 1.817.052, obviamente dividido por el mínimo, pues me va a dar que una persona, digamos, en los 10 últimos años devengó 2 salarios mínimos. Al aplicarlo en la fórmula, R igual a 65.5 menos 0.5 por 2, hacemos la resta de 0.5 por 2 y eso nos da menos 1, quiere decir que 65.5 menos 1 me va a dar un porcentaje de 64.5% del ingreso base de liquidación. Este va a ser el porcentaje para pensionarnos con 1.300 semanas y 2 salarios mínimos. Entonces aplicaríamos ya la fórmula con 1.817.052 por el 64.5. Nuestra pensión quedaría en Colpensiones de 1.171.998 pesos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que aparte de las 1.300 semanas siguieron cotizando, siguieron laborando y se van a ganar unos punticos adicionales, que serían esos 15 puntos adicionales, con más o menos un promedio de 1.800 semanas? Como ya hicimos el cálculo de la fórmula, lo que hacemos es sumarle al 64.5 esos 15 punticos adicionales, nos va a dar un 79.5, quiere decir que una pensión o un promedio de vengado de 2 salarios mínimos de 1.817.052 pesos por el 79.5 me iría a dar una pensión de 1.444.556 pesos. Entonces miremos la importancia de, si seguimos laborando, pues de seguir cotizando al sistema para que nos ganemos estos punticos adicionales y nuestra mesada pensional pues nos va a quedar mucho más favorable como lo vemos en el ejemplo. ¿Y por qué hago aquí hincapié? Porque hay personas que cumplen ya la edad de pensión y le dicen al empleador, no, mire, yo ya tengo los requisitos, márqueme la novedad en pensión y no me siga pagando pensión, solo págueme salud y riesgos o los otros riesgos, no me pague pensión. Entonces sí se puede hacer, pero se están perdiendo la oportunidad de ganarse estos punticos adicionales. Es importante que para Colpensiones pagar incapacidades se requiere que la persona esté activa en el momento de la incapacidad. Entonces, si también se deja de cotizar pensión, perdemos la oportunidad del pago de incapacidades. Y también perdemos la oportunidad del pago del auxilio funerario, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar los beneficios de Colpensiones o el régimen que nosotros administramos, que es el régimen de prima media. Tu pensión se calcula con base en tus ingresos percibidos en los últimos 10 años o el promedio de toda la vida laboral. Eso sería como el resumen. Tu pensión tiene cálculo fijo, así como requisitos de edad y semanas de cotización. ¿Por qué? Porque es cálculo fijo, porque siempre se va a liquidar con el promedio de los 10 últimos años o el de toda la vida laboral. Esto no va a cambiar. Y la edad y las semanas, pues ya sabemos que son 57 mujeres, 62 hombres y 1.300 semanas. Entonces son datos fijos que ya ustedes pueden saber cómo se calcula la pensión. La pensión vitalicia es la única opción. Entonces, no, si tenemos las 1.300 semanas, pues no vamos a poder optar por la devolución del dinero. Entonces, prima la pensión ante la devolución del dinero. La mesada se incrementa el 1.5 por cada 50 semanas adicionales a partir de las 1.300. Y tenemos unas prestaciones que son exclusivas de Colpensiones. Estas no las tienen, digamos, los fondos privados. Importante que ustedes conozcan este datico. Colpensiones tiene de manera exclusiva la pensión especial de vejez por alto riesgo. ¿Esta pensión qué quiere decir? Pues aquellas personas que tengan exposiciones a alto riesgo, como son altas temperaturas fuera de los límites permitidos, que trabajan en minas o en socavones, que estén expuestos a sustancias cancerígenas o radiaciones ionizantes, pues van a poder acceder a este tipo de pensión. Este tipo de pensión les da el beneficio de pensionarse a los 55 años de edad con
700 semanas cotizadas por alto riesgo. O sea, deben tener las 1.300, pero esas 1.300, 700 cotizadas por alto riesgo. Y por cada 60 semanas adicionales que coticen al alto riesgo, pues van a poder pensionarse mínimo a los 50 años de edad. Esta pensión solo la maneja Colpensiones. Si hay personas que desempeñan estas actividades y están en un fondo privado, pues no van a tener el beneficio de irse con una anticipada a disfrutar de su pensión, ya que ellos no manejan pensión de alto riesgo. Manejamos otra pensión para aquellas personas que son padre o madre cabezas de familias y que tienen hijos discapacitados o hijos en condición de invalidez. Les permitimos pensionarse de manera anticipada para dedicarse al cuidado del hijo con discapacidad. Obviamente, la persona debe tener las 1.300 semanas, pero lo que se anticipa es la edad para dedicarse al cuidado del menor. Este tipo de pensión tampoco la manejan los fondos privados. Y tenemos una pensión especial de vejez anticipada, anticipada por invalidez, es para aquellas personas que se mandan a calificar por el médico de Colpensiones en caso de pensiones de invalidez y la deficiencia no les da, digamos, la pérdida de las capacidades no les dan el 50%, pero sí tienen una deficiencia del 50%. Se pueden pensionar con 1.000 semanas de cotización y 55 años de edad. Esta pensión especial esta pensión de vejez anticipada por invalidez también solo la maneja Colpensiones. Y vamos a hablar un poquito de los descuentos a salud. Eso se hizo, esta reforma fue con la ley 2010 del 2019, donde todos los pensionados que están afiliados a Colpensiones pues reciben este beneficio del descuento. Recordemos que antes a todos los pensionados les descontaban el 12%. Actualmente, en el año 2020 y 2021, o sea, este año, a las personas que vengan un salario mínimo se les está descontando un 8%. Para el próximo año se les va a descontar un 4%. Los que vengan de más de un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, el 10% este año y el próximo. Y ya para las personas que vengan más de 2 salarios mínimos, sí se mantiene el mismo descuento del 12%. Es un beneficio adicional. Vamos a pasar a otro tipo de pensión. Ya hablamos de pensión de vejez, a la pensión de invalidez y cuáles son los requisitos para pensionarnos por invalidez en caso de enfermedad en Colpensiones. Los requisitos son 50 semanas cotizadas 3 años antes a la fecha de estructuración. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser primeramente calificados por el grupo de medicina laboral o por el médico laboral de Colpensiones. Según pues nuestra historia clínica, él va a determinar cuál es la fecha de estructuración o la fecha en que fue diagnosticada nuestra enfermedad. Desde esa fecha vamos a contar que tengamos 50 semanas cotizadas los 3 últimos años para poder tener derecho a una pensión de invalidez. Y recordemos que para pensionarnos por invalidez debemos tener una pérdida de la capacidad mínimo del 50% o más. Hay una sección que aplica para menores de 20 años. Si están afiliados a Colpensiones y tienen menos de 20 años y tienen una condición de invalidez, se les va a pedir igual el 50% de la pérdida de la capacidad laboral o más, pero se les va a pedir solo 25 semanas cotizadas el año inmediatamente anterior. Ya no serían los 3 últimos años, sino el año inmediatamente anterior y solo la mitad, que serían 25 semanas. Esta es la tabla que utiliza Colpensiones para liquidar las pensiones de invalidez, que es diferente a cómo se calcula la mesada pensional de una pensión de vejez. Entonces, estos son los porcentajes para aplicar. Si nuestra pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 50 y menos del 66%, desde la semana 50 hasta la semana 500, el porcentaje va a ser del 45% y va a aumentar el 1.5 por año. Máximo que me van a pensionar por invalidez con el 75% y 1.500 semanas. Esto aplica para personas que la pérdida de la capacidad es del 50 y menos del 66%. Si mi pérdida de la capacidad laboral es del 66% o más, ¿cómo me van a liquidar? Desde la semana 50 hasta la semana 800 con el 54%, aumenta el 2% por cada 50 semanas adicionales y me van a pensionar máximo con el 75%, pero con máximo 1.350 semanas. Entonces miremos que las pensiones de invalidez nunca llegan al porcentaje máximo como una pensión de vejez, que máximo sería el 80%. Ahora vamos a ver los requisitos en caso de
fallecimiento, de que fallezca un afiliado o un pensionado, quiénes serán sus beneficiarios de ley y cómo se calcula la mesada pensional. Los requisitos en caso de fallecimiento: si muere un afiliado, se le va a exigir como requisito que tenga 50 semanas cotizadas los 3 últimos años previamente al fallecimiento. Si fallece un pensionado, ya no se llama pensión de sobreviviente, sino sustitución pensional, porque la pensión se sustituye en los mismos requisitos o beneficios que la devengada al pensionado. ¿Qué quiere decir? Que si el pensionado, por ejemplo, devengaba 1,5 millones, pues a sus beneficiarios de ley va a pasar también ese 1,5 millones, no se va a hacer un nuevo cálculo de la pensión. Tenemos un reconocimiento permanente y un reconocimiento temporal de las pensiones de sobreviviente. Reconocimiento permanente para cónyuges o compañeros permanentes, hijos inválidos, padres y hermanos inválidos. Recordemos que la pensión de sobrevivientes prima el derecho para cónyuge, compañeros permanentes e hijos. Si no hay cónyuge ni hijos, pues ya serían beneficiarios los padres, que dependan económicamente del afiliado o del fallecido. Si no hay padres, pues la última opción en Colpensiones de poder heredar esa pensión serían los hermanos en condición de invalidez, también calificados por Colpensiones, igual deben tener mínimo el 50% de la pérdida de la capacidad laboral, y esa invalidez, en caso de que seamos hijo inválido o hermano inválido, esa invalidez debe haberse causado antes del fallecimiento del afiliado o del pensionado. Si fue posterior, ya no aplica para pensión de sobreviviente. Y hay un reconocimiento de manera temporal para cónyuges que sean menores de 30 años y que no tuvieron hijos. Se reconoce la pensión por 20 años, pero hay que tener en cuenta que a cargo de esa pensión se le hace el descuento mensual para una pensión de vejez. Quiere decir que a los 20 años, cuando ya termine el beneficio de esa pensión, la persona va a tener en promedio, si está afiliada en Colpensiones, 1,000 semanas de cotización. Sería hacer el esfuerzo adicional de cotizar las otras 300 semanas en el caso de que esté afiliada a Colpensiones para poder pensionar por vejez. Y los hijos tienen derecho a la pensión hasta los 18 años, solamente con el hecho de ser hijos reconocidos. Si ya son de entre los 18 a los 25 años, tienen que acreditar la condición de hijos estudiantes y que demuestren la dependencia económica. ¿Cómo se calcula esta pensión de sobrevivientes en Colpensiones? Empieza el conteo con 50 semanas, porque recordemos que son 50 semanas 3 años antes del fallecimiento, desde la semana 50 hasta la semana 500, el 45%, aumenta el 2% por año o por cada 50 semanas adicionales y máximo el 75% con 1,250 semanas. Recordemos que la pensión en Colpensiones no puede ser inferior al salario mínimo. Si aplicar el porcentaje de nuestra pensión da inferior al salario mínimo, siempre por ley se debe ajustar al salario mínimo. Este es otro tipo de prestación que tiene Colpensiones, que se llama auxilio funerario. En caso de fallecimiento, pues la persona que hace el gasto de entierro de ese afiliado de Colpensiones, pues tendrá derecho a cobrar un auxilio funerario. ¿Cuál es el monto del auxilio funerario? Equivale de la última mesada que vengaba el pensionado o el último salario que vengaba el afiliado, siempre y cuando no sea inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10 salarios mínimos. Importante, si ustedes están afiliados a Colpensiones y tienen un contrato preexequial que ustedes sean los titulares o que está a su nombre, les recomiendo pasarlo a un familiar, que ustedes sean los beneficiarios, más no los titulares de ese contrato, ya que Colpensiones dice que reconoce el auxilio funerario a la persona que demuestre haber hecho los gastos de entierro. Y si el gasto de entierro lo hizo un afiliado a Colpensiones que fallece, pues se perdería el pago de ese auxilio funerario. Es importante pasar ese auxilio funerario a un familiar o a un hijo o a un conocido de confianza para en caso de fallecimiento, pues ese pago, ese auxilio funerario, pues lo puedan disfrutar los terceros y no se pierda. El auxilio funerario tiene una vigencia de 3 años. Si no se cobra, pues se pierde la oportunidad del auxilio funerario. Y este trámite se puede hacer de manera electrónica. Esas son las prestaciones que tiene Colpensiones. Ya vamos a mirar más adelante, si no alcanzamos a pensionarnos, qué otras prestaciones tenemos. Es importante tener en cuenta acá, volviendo al tema del traslado, los requisitos para trasladarnos. Para trasladarnos a Colpensiones, pues ya vimos las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de los fondos, ya vimos los servicios que les ofrece Colpensiones
y ahora ya con base en la información que ustedes ya tienen, pues la idea es que puedan tomar una decisión de traslado según pues la expectativa laboral de cada uno. Requisitos: tener 5 años en Colpensiones o en los fondos privados. Recordemos que los fondos privados pertenecen al régimen de ahorro individual, entonces son del mismo régimen, nos piden 5 años de permanencia en el régimen de ahorro individual. Quiere decir que yo puedo tener un ejemplo, 3 años de afiliado a Porvenir, me pasé a Colfondos y allá tengo otros 2 años, pero ya con esos 2 completos 5 años de permanencia me puedo trasladar ya para Colpensiones. El traslado lo puedo hacer en cualquier momento, pero eso hay una fecha, una edad máxima para el traslado. Pero no quiere decir que si yo tengo 30, 35, 40 años, no lo puedo hacer en cualquier momento. Después de tener 5 años de permanencia en los fondos privados, me puedo trasladar para Colpensiones o viceversa. 5 años de permanencia en Colpensiones, me puedo trasladar para un fondo privado. Sí hay unas fechas límite de traslado importantísimo tener en cuenta porque hay personas que se quieren trasladar para Colpensiones, dejan cumplir la edad y ya no lo van a poder hacer. Las mujeres se van a poder trasladar hasta los 46 años y hombres hasta los 51 años. Cumpliendo mujeres 47 años ya tienen que permanecer en el fondo donde quedaron afiliados y hombres a los 52 años. O sea, fecha límite de traslado mujeres 46 años, hombres 51 años. Para el traslado es obligatorio un trámite que se llama doble asesoría. Como su nombre lo indica, doble asesoría, debemos tener una asesoría del fondo privado y de Colpensiones para poder hacer el traslado como tal. ¿Qué busca esta asesoría? Que tengamos la información necesaria y suficiente para poder escoger o determinar qué fondo nos conviene. En esta asesoría, cada fondo les va a hacer una simulación de cómo sería su expectativa pensional. Si un fondo, por ejemplo, le dice lo pensiono con 2 millones o con 1,5 millones, el otro fondo le dice yo lo pensiono con 3, pues ya ustedes pueden saber cuál de los dos fondos le conviene. Importante hacer esta doble asesoría. Estas asesorías tienen vigencia de 1 año. Si ustedes hacen las dos asesorías en un fondo privado y Colpensiones y no toman la decisión de trasladarse, pues tienen que volver a tomar las asesorías. No quiere decir que la pueda hacer que sea una sola vez. Hay personas que dicen, yo tomé la asesoría hace 3, 4 meses, pero resulta que empecé con otro empleo y mejoró mi expectativa o me dieron un ascenso y mi salario aumentó. Yo quiero que me vuelvan a hacer la asesoría. Pueden volver a llamar y solicitar que les vuelvan a calcular para mirar cómo sería la expectativa pensional. Sin estas asesorías no nos vamos a poder trasladar de fondo de pensiones. Hay un error que se comete que a veces las personas piensan que con tomar las dos asesorías ya están trasladados y no, eso apenas es una asesoría para que escojan qué fondo les conviene. Una vez ya ustedes escogen el fondo que les conviene, según la información y la simulación que les dio de cómo les queda su mesada pensional, pues la idea es que se dirijan al fondo que eligieron y diligencien el formato de afiliación para poder hacer estos traslados. La doble asesoría se empezó a exigir obligatoria a partir del 1 de octubre del 2010. Todos los ciudadanos que deseen pues trasladarse de un fondo de pensiones a otro deben contar con la doble asesoría. Este mecanismo aplica cuando desee trasladar sus pensiones de un fondo privado a Colpensiones o viceversa. ¿Por qué lo aclaro? Porque si ustedes están en un fondo privado y quieren trasladarse, por ejemplo, están en protección y quieren trasladarse para Porvenir, solo les piden, primero, les piden 6 meses de estar afiliado en un fondo a otro para poderse trasladar de un fondo privado a otro fondo privado. Y segundo, no les van a pedir la doble asesoría, porque recordemos que, por ejemplo, para el caso del ejemplo, si están en protección y quieren pasarse a Porvenir, ellos pertenecen al mismo régimen, al régimen de ahorro individual. Entonces no les van a pedir la doble asesoría. Les piden solo si se trasladan de Colpensiones para un privado, de un privado para Colpensiones, porque son regímenes distintos. Y como lo dice acá, no aplica para traslados de fondos. En Colpensiones se pueden comunicar, acá están las líneas, ya igual se las copio en el chat, para que puedan tomar la doble asesoría. En el caso de Bogotá, 489-0909, en Medellín, 283-6090, a la línea nacional 0189410909 para que puedan solicitar la doble asesoría. Y la doble asesoría también la pueden solicitar por nuestra página. Se registran y solicitan que Colpensiones se comunique con ustedes o los llamen para solicitar la doble asesoría. Ya les comparto también el link para los que estén interesados. Se registren y Colpensiones los pueda llamar. Para el traslado se necesita solamente el documento de identidad.
y que los datos queden correctos en el formulario para poder hacer el traslado. Como resumen, para el traslado debe contar con la información de Colpensiones y el fondo privado, que es la doble asesoría. Contacte a la administradora o el fondo que eligieron. En el caso si eligen a Colpensiones, pues van a diligenciar el formulario en Colpensiones, o si están interesados y con la información que se dio ahorita, si son personas que, por ejemplo, ya están dicen, por ejemplo, no, pero es que yo soy hombre, tengo 50 años y tengo apenas 200 semanas, yo no estoy en Colpensiones, pero no voy a alcanzar a completar las 1.300. Yo me paso para un fondo privado porque me da mejor capital, entonces pues hacen la asesoría y diligencian el formulario en el fondo privado para en caso de traslado. Y cuando se hace efectivo ese traslado se hace efectivo el segundo día hábil el primer día hábil del segundo mes. ¿Qué quiere decir? Que si nos trasladamos hoy, 11 de octubre, de un fondo privado para Colpensiones, ese traslado se va a hacer efectivo a partir del 1 de diciembre. ¿Sí? O el primer día hábil de diciembre sería hacer efectivo este traslado. Y en caso de que nos desistamos o nos arrepintamos de haber radicado esa afiliación en Colpensiones, contamos con 5 días hábiles para retractarnos de esta decisión, ¿no? En caso de que queramos seguir afiliados a Colpensiones. Entonces, como les había indicado, les voy a compartir en este momento en el chat, yo por acá ya los tenía, las líneas gratuitas para llamar, la línea gratuita en Bogotá y Medellín, y el link para que ustedes puedan registrarse y solicitar que los llame Colpensiones para la doble asesoría. Vamos a ver de manera rápida cómo hacer ese traslado por la página de Colpensiones. Esta es la página de Colpensiones, sencillo, la colocan www.colpensiones.gov.co. Esta es la página principal de Colpensiones y vamos a darle clic en sede electrónica. Yo ya lo tengo acá porque se demora un poquito en cargar, ya lo tengo abierto. Cuando le damos clic en sede electrónica nos despliega estas opciones y como vamos a trasladarnos, quiere decir que no estamos afiliados a Colpensiones, nos vamos a la sesión no afiliados y colocamos traslado electrónico. A darle clic a traslado electrónico nos va a dar la primera opción, que si ya tenemos usuario y contraseña, solo es colocarlos y darle a ingresar. Y si no, nos registramos y ya después vamos a poder ingresar. Siempre pues el usuario va a ser la cédula y la contraseña que nosotros hayamos seleccionado siempre debe ser alfanumérica. Y le damos registrar y vamos a poder pues hacer el registro como tal para poder hacer este traslado en línea. Ahora sí volvamos a mirar ya acá el paso a paso para podernos trasladar de manera muy fácil sin salir de nuestras casas o de nuestros trabajos, sin dirigirnos a un punto de atención y hacer filas, hacerlo por la página. Es 100% en línea, fácil de usar y solo con la cédula, el número de cédula, ya vamos a poder hacer ese traslado, ya que el traslado Colpensiones ese cruce con registraduría no nos va a pedir el documento de identidad escaneado. Entonces, como lo indicábamos, nos vamos a no afiliados y le damos traslado electrónico para poder hacer ese traslado. Hacemos el registro, como le decía acá, registrarse. Una vez registrado, vamos a seleccionar afiliación y ahí nos va a dar la opción de afiliación en caso de ser una afiliación inicial para aquellas personas que están empezando a laborar o que van a cotizar por primera vez, o traslado de régimen si estamos en otro fondo de pensiones. Vamos a diligenciar, esto es como prácticamente diligenciar el formulario de afiliación pero electrónicamente, los datos principales, nuestra cédula, nombre, dirección, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, departamento, los datos principales. Si lo vamos a hacer en un punto de atención, este es el formulario que dispone Colpensiones, el formulario de afiliación. Vamos a colocar los datos personales que queden bien diligenciados. Y si estamos trabajando con empresa, pues diligenciamos los datos del empleador y firmamos el formulario en caso de que lo radiquemos en un punto de atención. Como dice acá, verificar que los datos estén correctos. Si están correctos, haga clic en continuar en caso de hacerlo por la sede electrónica. Y si desea corregir, haga clic en anterior para si algún datico nos quedó mal, la dirección y demás, lo podamos corregir. Acá es importante darle a aceptar, si no le damos a aceptar, pues no vamos a poder avanzar, pues acá nos preguntan que si efectivamente estamos seguros de querer estar afiliados al régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, decidamos aceptar y queremos estar en esta administradora, pues vamos a poder continuar con la afiliación.
Importante colocar el correo electrónico que nos quede bien diligenciado para que Colpensiones nos pueda allí enviar la información de que efectivamente quedamos afiliados. Si queremos que la información también le llegue al empleador, colocamos el correo del empleador para que se le pueda mandar la carta de respuesta de que ya están afiliados en Colpensiones y pues el empleador pueda cambiar de operador de pago. También me voy a regresar acá un poquito para que ustedes vean, cuando ya hagan la afiliación, ustedes acá ya hicieron la afiliación electrónica, pueden darle acá en mis transacciones y en mis transacciones pueden descargar la carta de que ya iniciaron el trámite de traslado y una vez le aprueben, allí también va a estar la carta indicándole que ya van a estar afiliados a Colpensiones y la van a poder descargar y van a poder mirar el estado en que está la solicitud del traslado. Aprobación o rechazo, pues será enviada al correo electrónico del afiliado y del empleador, siempre y cuando pues hayamos suministrado el correo del empleador. Las líneas gratuitas ya se las coloqué allí en el chat para información. Esta es diferente esta es solo para información en Medellín. También hay otra línea que es 487-0300. Y como les indicaba en mis transacciones, pues vamos a poder consultar el estado de la solicitud. Encontrar a los trámites realizados, consultar el estado o respuesta a la solicitud de si fue aprobado o rechazado este formulario. Por lo general, cuando se hace en línea y contamos con nuestras 2 asesorías, no tenemos problemas para que nos lo rechacen. En un punto de atención, si no deben haber enmendaduras ni tachones en el formulario para que no nos rechacen este traslado. Y para concluir, ya si no alcanzamos a pensionarnos en Colpensiones, estas son las alternativas a que podemos acceder. Si no alcanzamos a pensionarnos de manera individual porque no nos alcancen las 1.300 semanas para una pensión de vejez, tenemos la opción de la pensión familiar. También, si no alcanzamos a pensión familiar, el programa BETS. Y por último, el retiro del dinero que se llama la indemnización sustitutiva. Rápidamente, la pensión familiar, ¿cómo la podemos obtener? Si, por ejemplo, de manera individual cada uno no logró una pensión de vejez, entonces está la opción de que puedan unir las semanas para poderse pensionar. Un ejemplo, si hombre tiene 800 semanas y la mujer 500, pues entre los dos completan las 1.300 y pueden solicitar la pensión familiar. La pensión familiar es un salario mínimo para los dos, no para cada uno, y esto no se calcula como una pensión de vejez con el promedio de los 10 últimos años. Independientemente de los ingresos que se reciban, la pensión va a ser un mínimo para los dos. ¿Qué son los requisitos? Ambos deben estar afiliados a Colpensiones. Este es un poquito a veces complicado de cumplir o antes de solicitar la pensión familiar es importante que las personas soliciten el CISBEN, que tengan nivel de CISBEN 1 y 2, actualmente lo recategorizaron en A y B. Cumplir cada uno a los 45 años de edad el 25% de las semanas, que quiere decir que cuando cada uno, hombre y mujer, cuando tengan los 45 años de edad deben tener 325 semanas cotizadas. Las sumas de las semanas de la pareja deben dar 1.300, edad mujeres 57 años y hombres 62 años. Y llevar mínimo 5 años de convivencia permanente, o sea, ininterrumpida, que no haya interrupción de la convivencia para que puedan acceder a la pensión. Y no pueden continuar cotizando cuando ya hayan recibido la pensión familiar, ¿no? Si van a trabajar, deben indicarle al empleador que no le cotice pensión para que no vayan a tener problema con la pensión familiar. Eso es una de las alternativas que hay si en caso no alcancen de manera individual a lograr una pensión de vejez, pueden unir las semanas. Y acá vamos a mirar el programa BETS. Entonces, si efectivamente no alcanzamos a pensión de vejez, tampoco cumplimos los requisitos para pensión familiar, pues podemos acceder al programa BETS. Cotizaciones a pensión cuando vengan más de un salario mínimo, pues vamos a cotizar para obtener una pensión de vejez. Pero si las personas devengan menos de un salario mínimo, la idea es que puedan estar en el programa de ahorro BETS. Para recibir el programa BETS reciben un ingreso de manera vitalicia pagadero cada 2 meses, pero para personas que vengan ingresos inferiores al mínimo. El programa BEPS puede sumar un ingreso vitalicio que me van a tener en cuenta los ahorros que tengan el programa BEPS, los que yo haga de manera voluntaria, y también puedo trasladar la indemnización, o sea, la devolución de dinero en Colpensiones o en el fondo privado. Si cumple la edad de pensión y no alcanza a pensionarse,
no alcanza a pensionarme, pues yo le puedo decir, si estoy en un fondo privado en Colpensiones, pásenme ese dinero al programa BEPS para que pueda recibir un ingreso de manera vitalicia. Datos importantes del programa BEPS: personas que por algún motivo no alcancen a cotizar pensión, la idea es que puedan estar en este programa. ¿Para quién más va dirigido? Personas que coticen pero no cumplan los requisitos para pensionarse. ¿Quiénes pueden afiliarse a este programa? Personas mayores de 18 años, no hay límite de edad, y tener ingresos inferiores a un salario mínimo. Si tenemos ingresos superiores a un salario mínimo, pues vamos a cotizar para obtener una pensión de vejez. Permítanme acá que hay alguien tratando de ingresar. Y el programa BEPS lo que paga es el 85% de un salario mínimo. Por eso no es una pensión, no se paga un salario mínimo o más. Y en este programa también no va acompañado con salud, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Para concluir el programa BEPS, ¿cuál es el ahorro mínimo que me piden? 5,000 pesos, máximo 1.281.000 en el año, perdón, 1.260.000 en el año, puedo ahorrar en el programa BEPS. No tiene costos o no tiene costos de administración, todos son asumidos por el gobierno, o sea, no me van a hacer ningún descuento de mi ahorro por gastos de administración. En tu etapa de retiro puedes acceder a una anualidad vitalicia, como lo decía, lo máximo es el 85% del salario mínimo. Tenemos un subsidio en el programa del 20% por cada ahorro me dan un subsidio del 20%. E igual aplica si yo estoy en un fondo privado y voy a pasar ese capital a Colpensiones, por ejemplo, 10 millones de pesos, ese 20% serían 2 millones más. Es como si trasladara 12 millones de pesos por el subsidio que da el gobierno. Pues ahí está el respaldo del Estado. Tiene también unos seguros de vida. Para ganarnos estos seguros, pues hay que ahorrar 6 veces en el año, o un mínimo de 6 ahorros, o un mínimo de 182.000 pesos para los seguros de vida. También tiene seguros en caso de fallecimiento, se paga también un contrato preexequial, que son pues adicionales que da este programa por la fidelidad al ahorro. Puede trasladarse a BEPS el valor de la indemnización sustitutiva, o sea, de la devolución de los aportes, como para resumir, tienen un subsidio del 20% que lo da el Estado. Si toma la opción de la anualidad vitalicia, si decimos que queremos ese dinero, pues no vamos a tener el subsidio del Estado. Hacer una anualidad vitalicia mixta, puede la persona decir, mire, yo tengo 20 millones en el programa BEPS, regréseme 10 y 10 pasan a la anualidad vitalicia, se puede hacer. El ahorro va generando ganancias y no pierde el valor en el tiempo, se va actualizando según el IPC y no tiene gastos de administración. Y por última opción, si no alcanzan a pensionarse, pues pueden pedir la devolución de los ahorros en Colpensiones o igual en un fondo privado. En Colpensiones sí les digo que esa sería la última opción, ya que cuando pedimos la devolución de los ahorros, estamos haciendo el retiro total del sistema pensional. Hay personas que cumplen la edad de pensión y dicen, no, pero es que empleador, yo voy a seguir trabajando, pero yo no voy a alcanzar a pensionarse, yo voy a pedir la devolución del dinero, pero no me cotice más pensión, cotíceme el resto de riesgos y yo sigo trabajando. Entonces, en caso de retirarse o retirar el dinero en Colpensiones, pues pierden la posibilidad en caso de fallecimiento, darle la cobertura a la familia una pensión de sobrevivientes, o en caso de enfermarse o una invalidez, tener acceso a una pensión de invalidez. También se pierde el derecho a un auxilio funerario y también es importante que se pierde el derecho al pago de incapacidad. Entonces, si ustedes siguen trabajando y se enferman, se incapacitan, después de 6 meses de que pague la incapacidad la EPS, un año adicional paga Colpensiones, no tendrían derecho a pago de incapacidades. Entonces allí perderían la oportunidad de pago de incapacidades. Hemos terminado. Si tienen inquietudes, les abro un espacio para resolverles las inquietudes. Igual les comparto el link de pronto si alguno todavía no ha alcanzado a registrarse, para que se pueda registrar a la capacitación. Y muchísimas gracias por su asistencia. Si quieren pueden activar el micrófono para que hagan las consultas. La doctora Liana levantó la mano, con gusto puede activar el micrófono. Sandra, buenos días. Buenos días. Sandra, mira, con lo que explicabas ahorita acerca de la pérdida de la capacidad, un caso de una persona que ya que está próximo a cumplir los 62 años y tiene una pérdida de capacidad del 58%, pero solo ha cotizado 3 años, ¿podría tener derecho
algo. Sí, puede tener derecho a pensión de invalidez porque la pensión de invalidez y se pide el 50% de la pérdida de la capacidad laboral o más y 50 semanas cotizadas 3 años antes a la fecha de estructuración. Entonces, si él, entre esas 150 semanas, los 3 años anteriores a esa fecha de estructuración que la dan en el dictamen de calificación, tiene las 50 semanas, se puede pensionar. Hay personas que se pensionan solo con 50 semanitas pensión de invalidez, siempre y cuando esas 50 semanas estén en los 3 años anteriores al diagnóstico de esa enfermedad o la fecha de estructuración. Ok, pero los 3 años que ha cotizado él no son próximos, pues no son recientes, fueron hace mucho tiempo, no importa. Toca mirar la fecha de estructuración de la enfermedad. Si la enfermedad es reciente, quiere decir que la fecha de estructuración va a ser también a la fecha. Entonces, ahí sí le van a aplicar los 3 últimos años. Por ejemplo, le van a tomar desde el 2021, 3 años antes. Pero si él ha venido enfermo desde mucho antes y su pérdida de la capacidad y esa fecha de estructuración le dio, por ejemplo, en el 2010 y le Mm, miran 3 años antes y tenía los 50 semanas cotizadas, podría pensionar. Pero podría. si no, si esa fecha de estructuración es reciente, pues ahí sí no le aplicaría. Ok, y tengo otra pregunta. Para la pensión anticipada, ¿cómo es el proceso? Pues conozco a alguien que Para tiene la pensión anticipada, para sí, personas que se mandan a calificar por invalidez y no les da ese porcentaje del 50%, en ese dictamen de calificación hay una parte que se llama deficiencia o calificación de la deficiencia. Esa deficiencia debe estar en 50%, eh, sin pero mira, en este ponderar caso, o Sandra, 25 perdón, ponderada. la pensión anticipada, él ya tiene las 150, 1.500 semanas cotizadas, pero en el caso de la discapacidad no la tiene él, sino que la presenta una hijastra. Pero eso es para pensión pero la hijastra no es registrada para pensión por hijo inválido, Sí, pero deben ser hijos reconocidos. Ahí tendría que hacer primero el el trámite como reconocimiento. de, sí, el reconocimiento de ella como hija para poder solicitar la pensión y dedicarse al cuidado de ella. Pero sí aplica porque ya tiene las semanas y podría dedicarse al cuidado de ella. Ok, Pero sí tienen que ser hijos reconocidos. ok, listo. Dale, muchas gracias. Con ¿Quién más gusto. tiene alguna preguntita? La señora Clara puede activar el micrófono con gusto. Sandra, buenos días, ¿cómo Muy estás? buenos días, bien, sí, señora. Tengo una consulta, es como por estos días que está como tan de moda el pasarse a Colpensiones. Yo quisiera como entender por qué, o sea, qué es lo que está pasando con los fondos privados que están recomendando pasarse a Colpensiones. Lo que pasa es que los fondos privados, como lo veíamos, piden un capital demasiado grande para poderse pensionar. Si ustedes están afiliados a un fondo privado, pueden mirar el extracto. Entonces, si ellos para pensionarlos por un salario mínimo les piden más o menos 250 millones y ustedes ven, no, pero es que yo tengo ya 45 años y apenas tengo 20 millones y me faltan tantos años he trabajado, yo efectivamente no voy a alcanzar a ahorrar esos 250 millones que ellos me piden. Entonces, por eso es el desborde de personas trasladándose a Colpensiones. Ahora, no digo que los fondos privados sean malos, pero sí Colpensiones pensiona mucho más alto y es mucha más, la diferencia entre salarios es bastante grande. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que yo vengo 5 salarios mínimos, mientras Colpensiones me pensiona con 2 millones, el fondo privado me dice que me da el mínimo. Entonces, sí hay mucha diferencia y es por eso, porque la cantidad de ahorro que ellos piden es demasiado grande para podernos pensionar. Entonces, por eso es que la Ok. mayoría de gente que tiene una estabilidad laboral, que sabe que se va a pensionar, o sea, dice, no, pero es que yo ya tengo tantas semanas y ya lo que me falta, por ejemplo, Colpensiones pide 26 años de cotizaciones para pensionarnos. Entonces, si hay personas que dicen, yo ya tengo 20 años de trabajo y solo me faltan 6, pero voy a mirar mi extracto en el fondo y apenas tengo 50 millones, pues mejor me paso con Colpensiones, porque con Colpensiones sé que trabajo 6 años más, porque ya tengo 20 y ya Colpensiones me pensiona independientemente si tengo o no tengo el ahorro. Pero los fondos privados sí tienen el ahorro. Ahora, que los fondos privados sean malos, no. Si hay personas que están acá y dicen, no, pero es que yo no voy a alcanzar a pensionarme, tengo muy poquitas semanas,
Entonces, la recomendación es pasarse para un fondo privado porque ellos sí le van a entregar ese capital con rendimientos y va a ser mucho más que en Colpensiones. Pero digamos el plus de Colpensiones son las pensiones. Colpensiones, y por eso mirábamos que Colpensiones tiene el 90% de las pensiones del país. Apenas los fondos privados pensionan, tienen un 10%, por lo que es difícil lograr ese ahorro. Ok, gracias. Con gusto. Sandra, Señora otra Diana, sí pregunta. señora. No entendí algo, Colpensiones, si yo me muero pues antes de pensionarme, ese dinero que tengo ahí no lo va a recibir mi familia. El dinero lo reciben si no tienen derecho a la pensión. Recordemos que si fallecemos, si cotizamos 50 semanas, 3 años antes al fallecimiento, pues van a heredar es la pensión, van a poder salir pensionados. Pero en caso de que muera la persona, no tenga las 1.300 semanas y tiene muchos años de no haber cotizado, o sea, falleció y tenía 15 años de no cotizar, pues la familia va a poder pedir la devolución del dinero, sí, la puede pedir. En un Pero 100%, pues todo no, lo que tengo. Colpensiones, como digamos, Colpensiones recordemos que no da ninguna rentabilidad ni ningún dinero. Y tampoco es el 100% porque mirábamos que el aporte al 16%, una parte pasa a ese fondo común, ¿no? Entonces nunca va a ser ni en un fondo privado ni en Colpensiones el 100%. En Colpensiones pasa el 13% de esas cotizaciones. Entonces no podemos decir que son 100. Okay. Pero pues no va a haber rentabilidad No sobre va a ese haber. dinero. Sí, se actualiza según el IPC, pero no va a haber rentabilidad, lo que sí genera un fondo privado. Ok, en ese traslado de privado a Colpensiones, cuando se aprueba, te mandan a ti un estado de cuenta de qué fue lo que me mandó el fondo privado a ustedes. 6 meses después, Colpensiones tiene 6 meses para recoger los aportes y hacerle la solicitud al fondo privado que las devuelva. Después de 6 meses ya podemos consultar el historial y revisar que todo esté trasladado. No es importante hacer la revisión que el fondo privado haya trasladado completo. Importante pedir el extracto antes, igual ellos en la doble asesoría lo dan y revisar después que todo esté trasladado correcto. Ok, dale, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, muchísimas gracias por el espacio brindado para poder pues aclarar las inquietudes. Si más adelante están interesados en capacitar otro grupo de personal u otra temática, con gusto me escriben al correo. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Que Bueno, estén muchas muy bien. gracias. Muchas Con gusto, hasta gracias. luego. Con Muchas gusto, gracias. feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.